de la asignatura de Ciencias, Salud y Medio Ambiente. En esta oportunidad corresponde a la unidad número 3, Alimentación, Nutrición y Transformación de la Energía. Estamos trabajando en la fase 2, semana 1. El contenido propuesto para esta guía de aprendizaje es grupos de alimentos de la guía de alimentación para la familia salvadoreña. Cantidad de alimentos que deben de consumirse de acuerdo con la edad y las actividades diarias. Vamos entonces a lo que debes saber. Seguramente habrás escuchado que el consumo de alimentos es un proceso esencial para la vida del ser humano. Pero ¿te has preguntado si debemos comer únicamente con el objetivo de saciar nuestro apetito? ¿Será lo mismo alimentación que nutrición? Pues definitivamente que no. ¿Alguna vez has pensado en las consecuencias que tiene el consumo de una cantidad inadecuada de alimentos para una persona? En esta guía vamos a abordar la importancia de la alimentación y la nutrición para que comprendas los beneficios del consumo de una dieta balanceada. Vamos a iniciar entonces con la clasificación de los alimentos según su función. Miren qué interesante. Los alimentos que consumimos no solo nos brindan energía para realizar todas nuestras funciones vitales y actividades diarias, sino que además nos permiten crecer y desarrollarnos. Por ello, consumir una dieta balanceada junto a un estilo de vida saludable nos ayudará a vivir plenamente y hacerlo más tiempo. La alimentación es el conjunto de actos conscientes que consisten en seleccionar, preparar y la ingestión de alimentos en cantidades suficientes para satisfacer el apetito de una persona. En cambio, nutrición es el conjunto de procesos biológicos mediante los cuales el organismo obtiene y transforma los nutrientes que contienen los alimentos que son necesarios para su mantenimiento, crecimiento y reproducción. Incluye la liberación de energía de los nutrientes, eliminación de desechos y todos los procesos de las funciones vitales del organismo. Ahí la diferencia entre alimentación y nutrición. Los nutrientes son componentes químicos que están contenidos en los alimentos, que tienen una función biológica específica para el organismo, por lo cual no pueden ser sustituidos unos por otros. En cambio, un alimento puede ser sustituido por otro durante las comidas, siempre y cuando sea similar en cantidad y calidad la composición de sus nutrientes. Existen 6 tipos de nutrientes. Estos se clasifican en macronutrientes, que son los que el cuerpo necesita en mayores cantidades, como los carbohidratos, las proteínas, las grasas y el agua. Y micronutrientes que se necesitan en menores cantidades, como las vitaminas y los minerales. Es importante conocer los alimentos que contienen, para qué sirven y cómo los usará nuestro organismo. Para clasificarlos se consideran varios aspectos muy importantes, como su función, origen, composición y nutrientes. En esta guía solamente abordaremos la clasificación de los alimentos según su función, que se basa en la utilidad que prestan al organismo los distintos tipos de alimentos y se agrupan de la siguiente manera. Bien, vamos a ver la agrupación de los alimentos de acuerdo a la utilidad que prestan al organismo. Tenemos en primer lugar los alimentos energéticos. Son los que proveen al cuerpo la energía para las funciones vitales y las actividades físicas. Los alimentos de este grupo son ricos en carbohidratos. Algunos ejemplos son productos de panadería y repostería, como pan y galletas, pastas, cereales, tales arroz, maíz y frijoles, tubérculos como papa,
yuca, camote, zanahoria. Frutos secos como nueces y almendras. Golosinas, dulces, miel y azúcar. Ese es el primer tipo de alimento. También tenemos los alimentos constructores o plásticos. Son los que facilitan la formación de tejidos, de los músculos, de la piel y otros. Y en la reparación celular, la cicatrización de heridas. Los alimentos incluidos en este grupo son ricos en proteínas, ya sean de origen vegetal o animal. En este grupo se hallan los alimentos como la leche y todos sus derivados, las carnes blancas y rojas, las legumbres y los huevos. Y también tenemos el tercer tipo de alimentos, que son los alimentos reguladores o protectores. ¿Cuáles son? Son los que contienen vitaminas, minerales y fibra. Estos se encargan de facilitar el control de las funciones fisiológicas para que sucedan con normalidad. Algunos de estos alimentos son las frutas, las hortalizas, las verduras y el agua. El agua es una sustancia que está en un gran número de funciones biológicas establecidas en su capacidad física para disolver y transportar sustancias y para regular la temperatura corporal. También interviene en muchas reacciones enzimáticas de hidrólisis que implica la conversión de polisacáridos, proteínas y triglicéridos a formas más sencillas y asimilables para el organismo. Por tal razón, el agua es un nutriente esencial para la vida y se requiere un consumo de 2 litros diarios aproximadamente para mantener un nivel de hidratación óptima. Estamos hablando de 2 litros de consumo de agua al día y estamos hablando de que un litro es aproximadamente 4 vasos. Estaríamos hablando de por lo menos 8 vasos de agua al día. La pirámide alimenticia. La pirámide alimenticia muestra la cantidad de los grupos de alimentos que debemos consumir a diario para mantenernos saludables. La estructura triangular brinda una orientación sobre la frecuencia y las cantidades que se deben consumir de dichos alimentos. Se recomienda la ingesta diaria de 55% de carbohidratos, 30% de grasas y 15% de proteínas, vitaminas, minerales y fibra. En la parte inferior se sitúan los alimentos que más peso han de tener en la alimentación diaria. A medida que se va subiendo de niveles, aparecen otros alimentos que es necesario consumir en menor cantidad. En la cima se sitúan alimentos de consumo opcional y que si son consumidos ha de ser ocasionalmente. Aquí tenemos la pirámide alimenticia. Tenemos que partir de las pastas, pan, arroz, maíz. Estamos hablando de 6 a 11 porciones al día. Luego tenemos las frutas y verduras. Las frutas tendríamos que consumir de 3 a 5 porciones al día y las verduras de 2 a 4. En el caso de la leche y el queso, de 2 a 3 porciones al día, y las carnes y los huevos igual de 2 a 3 porciones al día. Y por último, los aceites y mantecas, que deberían de consumirse de manera ocasional y opcional. ¿De acuerdo? Y por siempre, de manera transversal, hay que cuidarse haciendo ejercicio, beber agua, como decíamos, aproximadamente 8 vasos al día, y mantener un equilibrio emocional. Esa es una capacidad que cada uno de nosotros tiene que tratar de mantener un equilibrio en su vida diaria para poder mantener un nivel de vida adecuado y estable. Además de esto, el consumo máximo de azúcares no debe superar los 25 gramos diarios, mientras que el consumo de sal debe de estar por debajo de los 5 gramos diarios. Para ello deben evitarse los refrescos y los productos alimenticios ultraprocesados.
Generalmente lo que nosotros consumimos trae procesos que permiten que los alimentos se mantengan vigentes por mayor tiempo. Entonces ese tipo de alimentos que traen ultraprocesos para mantenernos en buen estado durante mucho tiempo son los que debemos evitar su consumo. De preferencia debemos consumir alimentos frescos y que no lleven muchos procesos químicos. Bien, vamos a los beneficios de consumir una dieta balanceada. Una dieta balanceada implica un bajo contenido de grasas saturadas, de colesterol y sal, y debe ser rica en fibra y ácidos grasos esenciales omega 3 y omega 6. Entre los beneficios del consumo de una dieta balanceada podemos mencionar: lograr el peso ideal y mantenerlo estable a largo plazo, optimizar la capacidad de respuesta del sistema inmune, evita que los agentes extraños, tales como bacterias y virus, actúen provocando infecciones, conservar los niveles de glucosa, de triglicéridos y de colesterol en niveles normales, reduce en gran medida la posibilidad de desarrollar enfermedades como la diabetes, mellitus tipo 2, la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Generalmente en la edad que están ustedes, niños y niñas de quinto grado, estos procesos y estos padecimientos no se ven. Sin embargo, si nosotros no nos vamos acostumbrando desde nuestra infancia o adolescencia a mantener un estilo de vida saludable, cuando llegamos a adultos se nos dificulta adoptar estas costumbres o estos patrones de comportamiento. Por eso es importante que desde ya mantengamos estos hábitos y nos cuidemos nuestro peso y la ingesta de alimentos que pudieran dañar nuestra salud. Facilitar el tránsito intestinal de forma equilibrada al ingerir la cantidad de fibra diaria necesaria. También es importante para brindar la sensación de saciedad, impidiendo así la ingesta excesiva de alimentos. Mantener la mente activa y dinámica debido al adecuado flujo de nutrientes al cerebro para su funcionamiento. Determinados nutrientes como el hierro, los ácidos grasos, omega 3 y algunas vitaminas del complejo B pueden influir en mejorar el estado de ánimo. Para cumplir con una dieta balanceada, la guía de alimentación para la familia salvadoreña recomienda hacer 4 comidas al día. Miren, desayuno, refrigerio, almuerzo y cena. Esas son las 4 comidas que se recomiendan para mantener un nivel de ingesta de alimentos adecuado. El desayuno es la comida más importante, por lo que tendrá que ser la más nutritiva posible. Respecto a la preparación de los alimentos, la guía recomienda que deben ser cocinados siempre al vapor, cocidos a la plancha o al horno, dejando de lado las frituras y el exceso de grasas añadidas como aceite, mantequilla o manteca. Cuando se use aceite se deben limitar los tamaños de las porciones con el cálculo de las cantidades con cucharas medidoras o bien utilizando un spray. El 5. El requerimiento de los alimentos en la niñez, la adolescencia, la adultez y la tercera edad. Miren, depende de la edad en la que nosotros estemos, así va a ser la cantidad de alimento o la dosis que necesitamos consumir. Cuando la cantidad o la calidad de los alimentos que se consumen es insuficiente, conlleva un estado de desnutrición. La desnutrición infantil es una de las más graves, dado que genera un letargo en el desarrollo físico e intelectual. Empero, si la cantidad de alimentos que se ingiere excede las necesidades metabólicas y nutricionales del organismo, los ácidos grasos y los carbohidratos sobrantes se convierten en triglicéridos y se almacenan en las células grasas, lo que conduce al estado de sobrepeso o de obesidad. Las necesidades nutricionales cambian a lo largo de toda la vida. Cada etapa tiene particularidades a las que debemos atender para alimentarnos de manera apropiada. Los primeros meses de vida son fundamentales para que el sistema inmunológico se desarrolle
y evitar la futura predisposición a patologías. En los primeros 6 meses de vida se recomienda que el bebé se alimente exclusivamente con la lactancia materna. Durante la niñez el ritmo de crecimiento sigue siendo constante, más lento que en el primer año de vida, pero de manera continuada. Además, en la etapa escolar se tiene una gran actividad mental y física, por lo que el desayuno es de suma importancia. Lamentablemente, la mayoría de ocasiones se subestima debido a una mala organización del tiempo, es decir, a veces los niños y las niñas llegan a la escuela sin antes haber desayunado en sus casas. La adolescencia es una etapa de la vida marcada por diferentes cambios, no solo emocionales y sociales, sino también fisiológicos, que conllevan un aumento súbito del apetito, debido a que es un periodo de crecimiento acelerado y el cuerpo demanda más energía durante los primeros años de la adolescencia que en cualquier otra etapa de la vida. Posteriormente, en la edad adulta suele disminuir el gasto energético debido a que ya cesó la etapa de crecimiento. La alimentación dependerá de la edad, la complexión física y el estilo de vida, sedentaria o activa. Las mujeres adultas experimentan una mayor cantidad de cambios, sobre todo en el embarazo, la lactancia y la menopausia. Finalmente, en la tercera edad el gasto energético es menor, pero las demandas de ciertos nutrientes incrementan. Para que no se deteriore el estado nutricional, el adulto mayor debe comer cantidades más pequeñas de alimento, pero más veces al día. Se debe poner atención a la ingesta de líquidos, ya que suele disminuir la sensación de sed. Bien, después de todo este texto que hemos leído y de toda esta teoría importante, vamos al ponte a prueba. Pregunta 1. ¿La alimentación es lo mismo que la nutrición? Falso, dijimos que eran dos términos diferentes. ¿El agua es un nutriente esencial para la vida? Verdadero. ¿Una dieta saludable debe tener un alto contenido de grasas saturadas, azúcares y sal? Falso. Eso no es saludable. ¿Los alimentos clasificados como constructores son ricos en proteínas? Verdadero. En los primeros años de la adolescencia el cuerpo demanda más energía que en otra etapa de la vida. Verdadero. Bien, vamos a marcar con una X preparación adecuada de los alimentos. Marca con una X las opciones más adecuadas para la preparación y el consumo de los alimentos que se listan en la tabla. La naranja se tiene que comer cruda, el pollo asado, de preferencia, puede ser también a la plancha u horneado. También en sopa, es decir, hervido. La papa horneada, la lechuga cruda, el pescado podría consumirse frito. Recuérdense que debemos disminuir la cantidad de fritura. Y si consumimos el pescado frito, decíamos que hay que limitar la cantidad de aceite que se le va a colocar. En caso del aguacate crudo, la carne de res puede ser hervida en sopa o puede ser a la plancha. Los huevos hervidos, es decir, como nosotros les llamamos, huevos duros o tibios, y ocasionalmente pueden ser fritos. El arroz generalmente puede prepararse al vapor o frito y el tomate crudo. Bien, clasificando mis alimentos. En la primera columna de la tabla que se presenta a continuación se ha colocado el nombre de algunos grupos de alimentos. Deberás completar esta tabla colocando en la segunda columna la clasificación de cada grupo de alimentos de acuerdo con su función. Acuérdense que pueden ser energéticos, constructores o reguladores. Esos son los 3 tipos de alimentos en los que podemos clasificarlos todos. Finalmente, en la tercera columna debes colocar al menos 5 ejemplos de alimentos que consumes de forma habitual y que pertenecen a cada uno de esos grupos. Vaya, miren, aquí tenemos el grupo de alimentos, la clasificación de cada grupo y algunos ejemplos de ese grupo. Por ejemplo, los cereales pertenecen a los energéticos. ¿Qué otros alimentos energéticos hay? El pan, la galleta, las golosinas y los dulces. Las verduras son reguladores. ¿Qué otros alimentos reguladores hay? Las frutas, las hortalizas y el agua.
Las carnes son constructores. ¿Qué otros alimentos constructores? La leche, las carnes, las legumbres y los huevos. Las frutas son reguladores. ¿Qué otros alimentos reguladores hay? Las hortalizas, las verduras y el agua. Y los dulces y las golosinas son energéticos, así como las galletas, el pan y los cereales. Por último, la última actividad se les va a asignar a ustedes para que ustedes la puedan completar. Elaboro mi propio menú semanal. Idealmente, un menú de comida saludable tiene que planificarse semanalmente para poder adquirir los alimentos que se necesitan para la preparación de las recetas que permitan cubrir las necesidades nutricionales. Basándote en lo que has aprendido en esta guía sobre la pirámide alimenticia y en las condiciones particulares de tu grupo familiar, haz tu propio menú semanal, colocando el tipo de alimento y su cantidad en cada tiempo de comida para cada día de la semana. Bien, aquí está el cuadrito donde ustedes van a considerar aquellos alimentos que consideren más adecuados y en las formas que se ha recomendado que se preparen para poder disminuir lo que es la obesidad, el sobrepeso y mantenernos con un estilo de vida saludable. Así es que aquí está el espacio para que ustedes completen lo que consideren más apropiado para ustedes y su grupo familiar. De esta manera, alumnos y alumnas de quinto grado hemos culminado con el desarrollo de la guía de aprendizaje de Ciencia, Salud y Medio Ambiente correspondiente a la fase 2, semana 1. Espero que las orientaciones brindadas hayan sido de mucha ayuda y gracias por la atención prestada. Feliz día, bendiciones.